súper bien. Yo hoy quiero saludarlos. Bueno, para los que es la primera vez que me ven, mi nombre es Sharon y este espacio es el espacio de GK, que somos Generación Kingsway, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. El día de hoy estamos estrenando este espacio tan bonito y yo les voy a contar que hemos venido hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Semanas anteriores hemos estado hablando acerca del amor, del gozo, de la paz. Y el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la paciencia. Y eso es lo que les quiero contar. Pero antes, lo más importante, y es que vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y dejar que sea Él quien nos hable, que sea Él quien llene nuestro corazón una vez más, que sea Él, el Señor Jesucristo, quien nutra nuestro espíritu. Amén. Yo le voy a pedir a usted que cierre los ojitos ahí y que podamos orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos acompañas, porque nos abrazas, porque nos sostienes, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por este tiempo, por esta posibilidad, Señor, que tenemos de reunirnos a la distancia, al menos de manera virtual. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana porque estamos vivos, porque estamos bien, porque estamos en casa, porque estamos con nuestras familias. Y gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor, que es lo que nos llena y nutre nuestro espíritu. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bendecimos la vida de cada persona que se está conectando, de sus familias, Señor, de cada joven, de cada corazón, Señor Jesús, que detrás de la pantalla nos está viendo, Señor. Padre, que nosotros menguemos para que tú crezcas, porque todo se trata de ti, Señor. Todo es por ti y para ti. Te amamos, te bendecimos y quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y como les decía, entonces vamos a empezar con la presentación del día de hoy, que es acerca de la paciencia. Siempre me gusta decirles o preguntarles cuando nos hemos reunido para ustedes qué significa esto. Pero en este caso les voy a contar yo qué es la paciencia. Ok, vamos a hacer antes un resumen de la semana anterior que vimos la paz. Decía que la paz está en nosotros por medio del Espíritu Santo y tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros y tenemos paz para con nosotros. ¿Cómo tener paz en estos tiempos? Hablábamos la semana anterior. Bueno, renunciando al temor, orando y agradeciendo, teniendo los pensamientos correctos y meditando en la palabra de Dios. Cristo ya pagó el precio de nuestra paz, era lo que veíamos la semana anterior, y orábamos que el Señor nos permita experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este era el resumen del fruto que vimos la semana pasada. Y ahora, como les decía, ¿qué es paz? Piense ahí algunos segundos. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia para mí? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo he puesto en práctica mi paciencia? ¿Qué tanto pongo en práctica mi paciencia en este momento? Mientras estoy ahí en casa con mi familia y con las cosas que tenemos que hacer. Bueno, yo les voy a contar que según la Real Academia Española, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También nos dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Eso es la paciencia. Qué fácil y qué bonito suena, ¿verdad? Podemos decir, ay sí, qué lindo la paciencia, qué bonito, es un fruto del Espíritu Santo, qué linda la gente que es muy paciente, cómo me gusta, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo nos cuesta esperar? ¿Y cómo nos cuesta esperar a nosotros como jóvenes? ¿Cómo nos cuesta esperar en este siglo XXI? En una época en donde tenemos todo al alcance de un clic. La información, las noticias, pedimos si la comida nos llega a la casa, podemos comprar cosas por internet, nos conectamos con cualquier persona alrededor del mundo por medio de un clic y de una pantalla. Realmente tenemos acceso prácticamente a todo. Entonces, teniendo acceso a todo tan rápido, ¿cómo ser pacientes en esta época? ¿Cómo saber esperar? ¿Seremos una generación que espera? ¿Está preparada esta generación para esperar? Pensémoslo ahí en casa. Estamos en este momento, ustedes ya saben, ¿verdad?, atravesando una leve y momentánea tribulación temporal, ¿cierto?
que realmente no parece ser en este momento tan leve ni tan temporal, ¿verdad? Estamos desde hace algún tiempo en casa, estamos con la familia, bueno, parece que esto no termina como muy rápido y de pronto nos podemos angustiar un poco o desesperar, ¿cierto? Bueno, ya saben lo que estamos viviendo y no voy a entrar mucho en detalle porque sé que en las noticias y en todos los medios están hablando al respecto, pero en este punto, o con respecto a lo que a nosotros nos interesa en este espacio, es qué tan pacientes hemos estado siendo o qué tan pacientes hemos tenido que ser en estos tiempos. Realmente creo que hemos utilizado y que hemos puesto en práctica nuestra paciencia al máximo. Hemos tenido que aprender a esperar y por eso de pronto muchos ya estamos queriendo salir de la casa, queriendo volver al trabajo, al cole, a la universidad, a los quehaceres y a retomar nuestras actividades, ver a nuestros amigos y demás. Este es un tiempo en el que hemos tenido que ser pacientes. Nos dice la palabra de Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es la palabra en la que me estaba enfocando cuando les decía que estamos pasando una leve y momentánea tribulación que parece que se ha extendido un poquitito. Sin embargo, usted me dirá, bueno, estoy pasando esta leve y momentánea tribulación, no hablemos propiamente de la situación que estamos atravesando, sino háblese de salud, de una situación que usted ha orado y está esperando todavía que el Señor responda, algo en su familia, algún conflicto en su vida, ¿verdad? Que usted dice, sí, esa es mi leve y momentánea tribulación, que también se ha extendido un poco, pero ¿cómo paso de experimentar eso a experimentar ese más excelente y eterno peso de gloria? Es decir, no precisamente todos los tiempos o todas las personas que atravesamos o que han atravesado situaciones difíciles consiguen ese más y excelente peso de gloria. Entonces, ¿qué es lo que me falta en esa ecuación? Tengo la tribulación y tengo el peso de gloria de parte de Dios. Entonces, ¿cómo llego a este punto? Bueno, hay algo que me falta ahí en esa ecuación y es la actitud. Mi actitud durante el tiempo de espera marca cuánto tardará la recompensa o si llegará. Entonces, no se trata solamente de esperar y estoy aquí sufriendo en medio de una situación difícil. Se trata de tener la mejor actitud mientras espero. Se trata de tener la actitud que Cristo nos enseña para poder obtener entonces ese mayor y eterno peso de gloria. Amén. Ok, les decía que obtener la recompensa depende de nuestra actitud durante el tiempo de espera. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud mientras espero? Pensemos, ¿cuál debería ser esa actitud? Nos dice Romanos 12:12 en la palabra. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. La perseverancia va de la mano con la paciencia, sin duda alguna. Mientras esperamos, como les decía, no estamos solo cruzados de brazos esperando que el Señor me resuelva, sino que estamos siendo perseverantes. Y tal vez usted me diga, bueno, ¿perseverantes en qué? ¿En qué debo ser perseverante? En todo lo que la palabra de Dios me pide que sea perseverante. ¿En qué me pide el Señor que sea perseverante? Nos dice, perseveremos en la oración. Nos dice que no dejemos de congregarnos, nos dice que no dejemos de hacer el bien, nos dice que nos amemos los unos a otros, nos dice que no tengamos temor. Entonces, aquellas cosas que en la palabra de Dios se repiten y que el Señor reiteradamente nos está diciendo, es en todas esas las que tenemos que ser perseverantes durante el tiempo de espera, y esa es la mejor actitud. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. La constancia es precisamente esa perseverancia que el Señor quiere que tengamos. Ok, tal vez usted me diga, muy bien, además de alegrarnos, yo puedo estar alegre ahí, feliz, o hacer medio que, ¿verdad? Que bueno, en medio de esta situación, ahí me contento. Además de orar, que bueno, usted podría decirme, voy a intentar orar, sí, muy bien. Y tratar de ser perseverante en las cosas que el Señor me pide, bueno, podría esforzarme un poco por eso. Usted me podría decir, bueno, pero ¿qué más hago? Si ya estoy alegre, si estoy orando
y si estoy siendo perseverante, pero no sucede nada, no pasa nada, no se termina este tiempo, ¿qué hago? Bueno, yo le responderé que lo que usted tiene que hacer es nada. Y tal vez usted me diga, ¿cómo que nada? Sí, exacto, nada. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice quedarnos quietos, quédense quietos. Dios no necesita ayuda, ¿ok? Dios no necesita que nosotros movamos un dedo para ayudarle a Él a hacer las cosas. Él tiene el poder de hacer las cosas perfectamente. Nos dice la palabra en Éxodo 14:14, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quédense quietos. Si ya usted está orando, si usted está feliz creyendo en el Señor, siendo perseverante, descanse en el Señor. Déjele las cosas al Señor en las manos, que Él tiene control de todo y Él lo puede hacer. Nos dice también la palabra de Dios en Salmos 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de estar alegres, gozosos, ser perseverantes, hacer nada y estar quietos y guardar silencio, quedarnos esperando en el Señor. No le digamos a Dios cómo hacer las cosas, el Señor ya sabe lo que tiene que hacer y Él lo va a hacer a su tiempo y a su modo y a su forma. No somos quien para decirle al Señor sugerencias o recomendaciones de cómo hacer las cosas. El Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero quiere que se las pidamos. Sin embargo, la respuesta va a depender de su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. También la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces, ¿qué otra recomendación les doy para este tiempo de espera? Bueno, no pierda la calma. Espere en el Señor. Quizá usted dice, no, yo voy a ser valiente y voy a enfrentar esta situación y voy a buscar estrategias para ver cómo soluciono y cómo resuelvo y cómo busco. No, dice la palabra de Dios, más vale ser paciente que valiente. Usted no necesita salir ahí con todas sus armas humanas a enfrentar ninguna situación, si usted sabe que las armas de su milicia no son carnales, que el Señor va a pelear por usted y las armas o la armadura que usted tiene es la palabra de Dios, la fe, el sustento que el Padre le da, y eso es todo lo que usted necesita para pelear cada batalla. Entonces, volvamos a hacer un resumen a este punto. ¿Cómo esperar en estos tiempos? ¿Cómo aprender a ser pacientes? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a decir? Bueno, alegrándonos, como ya hablamos, y es que alegrándonos no se trata de estar con una sonrisa ahí fingida todo el día. Cuando estamos alegres, estamos gozosos, y cuando estamos gozosos alabamos al Señor, glorificamos su nombre, le damos gracias por lo bueno que Él ha sido, cantamos alabanzas para el Señor, nos gozamos y nos deleitamos en la presencia del Padre, porque nuestro corazón está alegre. No se trata de una sonrisa fingida, se trata de un corazón genuinamente agradecido. Y también cuando estamos agradecidos no nos quejamos del tiempo de espera, no nos quejamos de la prueba, no nos quejamos del tiempo que tengamos que esperar, porque estamos confiando en que el Señor tiene control de todas las cosas. Además de alegrarnos, orar, como ya lo dijimos, siendo perseverantes, estando quietos, guardando silencio y no perdiendo la calma. Estos son los 6 puntos que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo ser pacientes? Bueno, pongamos en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios con estos puntos. Espere el tiempo de Dios. Dice la palabra que todo debajo del cielo tiene su momento, que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. Esperemos entonces el tiempo de Dios. Nos dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y realmente yo me pongo a pensar en lo que estamos viviendo en este tiempo y no creo que sea casualidad. El Señor quiere que todos se arrepientan. El Señor ha sido paciente con nosotros.
Dígame si no, cuán paciente ha sido el Señor con usted, con su familia, cuántas tortas quizás nos hemos jalado y el Señor sigue siendo paciente con nosotros y sigue confiando y sigue creyendo en nosotros. Siempre les digo que el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él antes no haya hecho en la vida, que Él antes no haya puesto en práctica, porque el Señor siempre nos va a dar ejemplo de cómo hacer las cosas. El Señor ha sido paciente con nosotros. En este tiempo el Señor también está siendo paciente. Está esperando que más personas se vuelvan a Él, que las personas abran su corazón, que las personas lo reciban, que las personas lo conozcan, que dejemos de estar resistentes a Él y que abramos nuestro corazón para que Él entre. El Señor ha sido paciente con nosotros. Y si usted tiene una promesa, si usted ha recibido en algún momento una palabra de Dios o tiene la esperanza en su corazón de tener un propósito en esta vida, vea lo que dice esta palabra. El Señor no tarda en cumplir su promesa. El Señor sigue siendo fiel. Él no va a llegar tarde. Él no se equivoca. Al Señor no se le olvida las promesas que le hizo a usted en algún momento. Siga confiando y siga creyendo en que el Señor tiene la última palabra y que el Señor hará tal y como Él lo prometió. Amén. Hay algo muy interesante en todo esto y es que yo siempre les digo a los chicos en jóvenes que sea cual sea el tema que veamos, sea lo que sea de lo que estemos hablando, por alguna razón, y bueno, por supuesto que es porque el Padre así lo ha determinado, siempre volvemos a la cruz. Siempre. Todos los temas nos llevan a la cruz de una u otra manera. Y en ese acto tan maravilloso del sacrificio y del Calvario, tenemos respuesta a un montón de cosas, a un sinnúmero de cosas. En este caso, hablando de la paciencia, ¿cómo lo hemos reflejado en la cruz? Bueno, el Señor fue un ejemplo de paciencia. El Señor tuvo que esperar y esperar bastante tiempo. Vean que fue a orar. Fue a pedirle al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínense el nivel de paciencia que tuvo que experimentar hasta ese punto para esperar lo que venía, saber qué era lo que venía y que tenía que padecer por amor a nosotros. Además nos dice, hablando de esto, la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ojo lo que dice este versículo, y quiero como desmenuzarlo un poquitito más ya para finalizar. Nos dice primero que fijemos la mirada en Jesús. Cuando lo tomamos a Él como ejemplo, la vida se hace más fácil. Cuando nos preguntamos en medio de esta situación, ¿qué haría Jesús? Todo se hace más sencillo y encontramos las respuestas diariamente a todas las necesidades que tenemos. Nos dice además que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué el iniciador? Porque todo comienza con Cristo, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Pero además en nuestra vida personal, cuando tenemos un encuentro verdadero con el Espíritu Santo de Dios, siempre vamos a tener que acudir a la cruz. Cuando hacemos la oración de fe, ¿qué es lo que decimos? Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Todo inicia con la cruz, todo inicia con Jesús, con ese sacrificio. Y habrán personas que no son creyentes o personas que son de otras religiones o que practican otras cosas, pero todos conocen la cruz de Jesús. Todos conocen a Jesús por causa de la cruz y saben lo que eso significa, ¿cierto? Y además dice que es el perfeccionador de nosotros, de nuestra fe. ¿Por qué el perfeccionador? Bueno, porque definitivamente ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno llegamos perfectos a Cristo, todos llegamos con un montón de cosas y necesidades que el Señor poco a poco va transformando. Somos perfeccionados por Él, en sus manos somos perfeccionados. Y aunque no lleguemos a la perfección absoluta, el Señor va puliéndonos poco a poco. Somos barro en sus manos y Él es el alfarero. Dejémonos entonces llevar por esas manos. Dejémonos ser esos odres nuevos que el Señor quiere que seamos. Amén. Nos dice también esta palabra, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y este es el punto en el que quiero enfatizar si hablamos acerca de la paciencia. El Señor sabía y creía en la promesa que su Padre le había hecho.
Él tenía su mirada puesta en su Padre y en la tarea que Él le había encomendado. Y sabía que la recompensa llegaría si sabía esperar, si sabía ser paciente y soportar esa leve y momentánea tribulación que estaba atravesando. Por el gozo que le esperaba al final del camino, soportó la cruz. Además, también nos dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Al Señor no le importaba lo que la gente hablara, lo que la gente opinara de Él, lo que la gente dijera. Lo ofendían, lo criticaban, lo juzgaban. Le decían, no es que usted es el Mesías, entonces ¿por qué no se baja de ahí si usted tiene el poder para hacerlo? Se burlaban de Él. Ajá, usted es rey y no sé qué. Tenga su corona de espinas porque usted es rey. Y se mofaban y se burlaban de Él, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Tenía sed el Señor cuando estaba en la cruz, entonces le dieron vinagre. Entonces, ¿cómo se burlaban? ¿Cómo se mofaban de Él? ¿Cómo lo atacaban? ¿Cómo lo humillaban? ¿Cómo lo juzgaban? Y al Señor esto no le importó. Teniendo el poder de detener la situación y de terminar con todo eso de una vez por todas, el Señor fue paciente. Porque en su corazón Él guardaba la promesa de parte de Dios, de que Él sería el Rey. De que hoy todavía, más de 2000 años después, estaríamos hablando acerca de Jesús. Porque Él marcó la historia. Incluso la época, la historia está dividida en dos partes. Antes de Cristo, después de Cristo. Si decimos que hoy es domingo 26 de abril, después de Cristo estamos hablando. El Señor marcó la historia y en ese momento la gente hablaba, lo despreciaba, lo juzgaba, lo ofendía, pero a Él no le importaba, porque era más grande el propósito que Él tenía que todo lo que las personas pudieran hablar. Gran enseñanza de parte de Dios. Y además nos dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, la promesa cumplida, nada más. Supo ser paciente, supo soportar su momento de tribulación y recibió la recompensa. ¿Por qué Jesús obtuvo la corona? Porque supo esperar, porque supo ser paciente en medio del proceso y porque tuvo la mejor actitud mientras atravesaba estas circunstancias. Si usted ha recibido una promesa de parte de Dios, espere con paciencia. Nos dice la palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Cree usted en esto? El Señor lo que cumple, Él lo promete. El Señor no va a mentir. El Señor no es falso. Si en su palabra lo dice y usted se ha apropiado de esas promesas, va a llegar esa promesa a su vida. Y no tarda, porque el Señor no tarda. El Señor sabe justo cuándo responderle a sus hijos. Amén. Seamos como fue Jesús mientras esperó. Seamos como fue Jesús. Tengamos la actitud de Jesús mientras Él esperó. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Bueno, Jesús se apartaba a orar. Jesús meditaba a solas en la palabra y con el Señor. Jesús compartía con otros lo que su Padre le daba. Y aquí me gusta mucho porque me recuerda la palabra que dice que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos de darlo. Si usted ha recibido algo de parte de Dios, compártalo con las demás personas, porque hay otros que lo necesitan. También Jesús fue humilde. Jesús amó a sus enemigos y Jesús supo ser paciente. Y estas son unas cuantas características, pero cualquier cantidad de características hermosas tuvo Jesús mientras esperó y mientras vivió aquí en la tierra. Entonces, pidámosle al Señor que nos enseñe a ser pacientes, tal y como Él lo ha sido con nosotros. Que el fruto de la paciencia more en nosotros y que ya sea en este tiempo o con las circunstancias que estemos atravesando, podamos ser pacientes y no quedarnos cruzados de brazos, sino que ser perseverantes junto con la paciencia. Amén. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Yo espero que usted haya sido bendecido igual que yo por esta palabra. Yo le voy a pedir a usted que ahí donde está usted pueda cerrar los ojos y podamos orar y pedirle al Señor justo eso, que nos permita tener la paciencia que Él tiene, que nos permita ser perseverantes tal y como Él lo fue. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre Santo, porque nos has sostenido, porque tu gracia, tu favor y tu misericordia están con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor.
Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes a ser pacientes, que nos enseñes a tener el corazón que tú tienes, Señor, a ser como tú fuiste aquí en la tierra, Señor, a tener la mejor actitud ante las circunstancias, que en nuestro tiempo de espera podamos ser agradecidos, podamos orar, podamos perseverar, podamos quedarnos quietos, podamos guardar silencio delante de ti, que no nos inquietemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que hagas morar en nuestros corazones el fruto de la paciencia, Señor. Padre, desarrolla en nosotros la mejor actitud para nuestros tiempos de espera, Señor, porque sabemos que después de cada tiempo difícil vamos a salir más fortalecidos, Señor. Porque lloran al ir sembrando, dice tu palabra, pero recogen con gozo, Señor. Y sabemos que esa es parte de tus promesas para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas a esperar, porque nos enseñas, Señor, a ser pacientes y a perseverar en ti. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los amamos, los bendecimos y los esperamos la próxima semana con el quinto fruto